Hola, soy Miriam Escacena de comunicacionconbebés.com y en esta masterclass voy a dar una introducción sobre la teoría de las inteligencias múltiples. Algo que para mí es apasionante, que cuando leí sobre ello por primera vez hace unos años me hizo entender muchas cosas, tanto de mí misma como de personas cercanas a mí. Y bueno, en ese momento decidí formarme y aportar mi granito de arena en su difusión para que este enfoque pudiera llegar cada vez a más familias y a escuelas, porque bueno, pues se dice mucho que el sistema educativo está obsoleto, que algo tiene que cambiar, pero parece que es muy difícil encontrar cómo se debe llevar a cabo ese cambio, ¿no? Y yo creo que mucho de la base y la solución estaría en fomentar más lo que es la educación personalizada. Así que, bueno, espero que os guste, que os pueda transmitir toda mi pasión sobre este tema y aquí estoy para lo que queráis si queréis ampliar información. Podéis encontrarme en mi página web, comunicacionconbebés.com, así como en redes sociales, en Facebook con el mismo nombre y en Twitter e Instagram con el nombre de Mi Lunita y yo. Espero que os guste y comenzamos. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una reflexión inicial sobre qué es lo que consideramos la inteligencia, ¿no? Muchas veces hablamos sobre que fulanito, menganito es muy inteligente, ¿no? Decimos, claro, si es que es muy inteligente, o el hijo de la vecina, o quien sea, ¿no? Pero realmente, ¿qué queremos decir cuando decimos que una persona es muy inteligente? Solemos tener muy asociado la inteligencia con el éxito y la brillantez académica. ¿Esto por qué? Porque tradicionalmente la inteligencia se venía midiendo con los famosos test de coeficiente intelectual, que básicamente lo que medían eran las habilidades matemáticas, lógico-matemáticas y lingüísticas, ¿no? Que es lo que tradicionalmente se medía en esos test y lo que también se ha dado siempre como más importancia en la escuela, en la educación tradicional. Entonces tenemos como eso muy interiorizado, ¿no? Relacionar la inteligencia pues con el éxito académico en general, con personas pues que han desarrollado carreras brillantes o que pensamos que son realmente muy difíciles, que no son para todo el mundo, que hay que valer, pues por ejemplo haber estudiado medicina o haberse convertido en un cirujano de éxito o sacarse una oposición que a priori podemos pensar que es muy, muy complicada, como por ejemplo la de juez, ¿no? Entonces, bueno, solemos relacionar mucho eso, ¿no? Las personas muy inteligentes como que han tenido mucho éxito en sus estudios y por tanto también tenemos muy interiorizado que entonces han tenido mucho éxito profesional y les ha ido muy bien en la vida. Pero seguramente pues también pasan otros casos de personas que han estudiado estas carreras muy importantes pues porque se le decía que hay que estudiar para labrarse un futuro, ¿no? Sobre todo lo que nos decían antes, y que había que asegurarse el pan del día de mañana y que cuanto más estudiaras algo más difícil, pues más recompensas ibas a tener. Y eso, pues, a día de hoy en este mundo globalizado no es así. Sabemos que ya no existe lo de tener un trabajo para toda la vida y quizás has estudiado algo porque te decían que iba a tener muchas salidas y realmente pues no te hace feliz porque no es algo que te apasiona, te encanta, ¿no? Y realmente pues al final tienes un trabajo que te aburre mucho y eso realmente es un problema porque trabajamos gran parte de nuestra vida. Hay una cita que me gusta mucho que es: trabaja en aquello que te apasiona y no volverás a trabajar ni un solo día de tu vida. Y es así, ¿no? Tenemos que ser capaces de descubrir aquello en lo que tenemos todo nuestro talento y en lo que si conseguimos dedicarnos a ello, pues va a ser lo mejor tanto para nosotros como para el resto del mundo porque podremos entregar todo nuestro talento, ¿vale? Entonces, lo que decía, bueno, pues solemos relacionar mucho la inteligencia con esos resultados de test de coeficiente intelectual, que seguramente más de uno se acuerde de cuando se los hacían en la escuela, pero realmente ¿es eso ser inteligente o llegar a tener una vida feliz y plena, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que recuerdas de tu etapa en el colegio? ¿Qué mensajes te daban tus profesores? ¿De que eras listo? ¿De que eras menos listo? ¿De que se te daba bien los estudios? ¿Que no? ¿Realmente aprendiste a memorizar o aprendiste a pensar? ¿No? Que sería lo interesante. O realmente, ¿qué recuerdas de tu etapa de estudiante? Antiguamente, hace unos años, había un programa en televisión que se llamaba ¿Sabes más que un niño de primaria? Yo os invito a que hagáis los test que hoy en día se encuentran en internet, de esas preguntas que hacían sobre lo que se estudia en la época de primaria,
y realmente veáis de qué es lo que os acordáis, de todo eso que aprendisteis, que memorizasteis y repetíais como papagayos, ¿no? Pues los huesos del cuerpo humano, temas de biología, un montón de a lo mejor acontecimientos históricos con sus fechas o etcétera, ¿no? ¿Realmente eso os ha servido para encontrar un trabajo, para desenvolveros en la vida o no, ¿no? Entonces, ¿realmente qué tienen que saber nuestros niños? ¿Y qué es un niño inteligente? ¿Cómo es un niño inteligente? Yo creo que, bueno, para mí, esto es una visión muy personal, un niño inteligente es aquel que es capaz de observar lo que le rodea y, por ejemplo, encontrar la mejor alternativa o solución a un problema, ¿no? Que un problema para un niño puede ser algo tan sencillo como subirse a un banquito porque quiere alcanzar un juguete que está en la estantería y entonces él mismo piensa, pues aquí tengo un banquito, me voy a subir a ver si llego, ¿no? Ese puede ser un problema para un niño. Pero el día de mañana el problema puede irse complicando un poquito y puede ser, por ejemplo, a la hora de decidir qué va a estudiar. Pues como antiguamente nos decían, ¿no? ¿Tú qué eres, de ciencias o de letras? ¿Por qué rama quieres ir? O cuál va a ser su profesión. ¿Va a ir a la universidad? ¿No va a ir a la universidad? O el día de mañana, incluso cuando ya esté trabajando, a lo mejor se encuentra que su trabajo no le hace feliz o que realmente tiene una oposición muy fuerte de la empresa en la que trabaja con sus principios y sus valores. Y piensa que algo le hace sentirse que no lo está haciendo del todo bien. Entonces, a lo mejor el ser inteligente en ese momento es ser capaz de tomar la decisión de abandonar ese trabajo porque choca continuamente con nuestros valores y nos hace sentirnos mal cada día, ¿no? Eso puede ser. Un niño inteligente es aquel también que es capaz de ser flexible a los cambios y adaptarse. Lo que decía antes, ahora vivimos en un mundo globalizado, ya no existe esto del trabajo para toda la vida, ni estudia para labrarte un futuro. A lo mejor nuestros hijos el día de mañana tienen que salir a trabajar fuera, a otros países, no les puede frenar la barrera del idioma, no les puede frenar la barrera de salir de la zona de confort, ¿no? Como nos ha frenado a muchos de nuestra época, a lo mejor. Y entonces, para mí es darle todas esas herramientas también, ¿no? A nuestros niños para que el día de mañana sean capaces de desenvolverse y adaptarse a las situaciones, que realmente sean capaces de sobreponerse a la frustración, porque no siempre todo va a ser como ellos quieran, y además tienen que tener esa capacidad de resiliencia tan bonita en los niños, pues que al final son muy adaptables y no hacen el problema tan gordo como a veces lo hacemos los adultos, ¿no? Eso también es muy bonito. Un niño inteligente también es aquel que es capaz de desarrollar la empatía, algo tan complicado a veces incluso cuando ya somos adultos, ¿no? La empatía puede ser ponerse en el lugar del otro, comprenderle, saber cómo se siente, ser capaces también de tener esas habilidades sociales, de trabajar en equipo, en cooperación antes que en competencia. Y, por ejemplo, la empatía es saber si un compañero se siente mal, pues acompañarle o ser capaces de compartirle su juguete preferido o la merienda si ese día se le ha olvidado, ¿no? Y es su amiguito y está pasando hambre. Eso también es muy bonito en los niños y es una forma de ser inteligente también, ¿no? Y, por último, esto también me hace pensar en el tema de tener la empatía suficiente para ver cuando un niño se está sintiendo mal y para, por ejemplo, ser capaz de denunciar una situación injusta. Hoy en día tenemos el gran problema del acoso escolar, de las situaciones de abuso a todos los niveles, ¿no? Y muchas veces vemos noticias de cosas que han ocurrido, sucesos realmente horribles y nos preguntamos, pero ¿cómo ha podido ser, no? ¿Cómo se ha podido llegar a esto, que es una situación tan grave? Eso no pasa de la noche a la mañana, eso pasa de poquito en poquito, cada día un poquito más, un poquito más. ¿Qué pasa? Que el niño que está sufriendo no es capaz muchas veces de denunciarlo, pero lo peor es que sus compañeros de alrededor muchas veces también lo están viendo y no son capaces de denunciarlo porque no se les ha entrenado en esas habilidades de defenderse y tener el pensamiento crítico para denunciar una situación injusta, ¿vale? Muchas veces se educa en el adultocentrismo, en el que hay que obedecer porque sí, porque lo digo yo, porque soy el adulto, porque soy el profesor, o porque soy el médico que lleva la bata blanca y tienes que hacer lo que te diga aunque me esté metiendo en tu vida más personal, ¿no? Entonces, no, para mí también el ser inteligente es ser capaz de tener ese pensamiento crítico, de no hacer todo porque lo hace el rebaño, porque se nos ha educado así, ¿no? En plan a la masa, que hay que
hay que pertenecer al grupo, entonces si el grupo hace una locura, pues yo también la hago, o hace algo injusto, pues yo me callo y no digo nada, ¿no? Pues eso también es un tema muy, muy importante. Y realmente el día de mañana, cuando nuestros niños vayan a hacer una entrevista de trabajo, ¿qué les van a preguntar? ¿Les van a pedir resolver una integral? ¿O en qué año fue la guerra de no sé qué? ¿O realmente le van a ver sus habilidades, ¿no? Sus habilidades prácticas de trabajar en equipo, de hacer una presentación, de una negociación, de tener un punto de vista, etcétera, ¿no? Me gusta mucho esta imagen que he puesto aquí, entrevista de trabajo en IKEA. Pues monte la silla y siéntese, bueno, pues ahí está, ¿no? Si tienes habilidad para montarla o no, ¿no? Entonces, bueno, es un poco reflexionar sobre todo esto, lo que significa ser inteligente en la vida y lo que nos va a hacer saber desenvolvernos con más éxito o con menos éxito, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente la inteligencia? Como decía al principio, de forma tradicional se ha relacionado mucho la inteligencia con el éxito y la brillantez académica, ¿no? Con esos famosos test de coeficiente intelectual que nos daban un resultado que no dejaba de ser un número y que además ese número dependía muchísimo de cómo tuvieras ese día, ¿no? De esas condiciones. A lo mejor ese día pues no habías dormido de los nervios, yo qué sé, te encontrabas mal físicamente y se te nublaba la vista y no habías desayunado y no eras capaz de dar pie con bola, ¿no? Y ya empezabas mal el test y te iba todo mal. Sin embargo, ese test a lo mejor le haces otro día que estás radiante, que has dormido fantásticamente, que te crees que puedes con todo y sacas mucho mejor resultado, ¿no? Entonces, al final, la inteligencia, reducirla a un número, a un resultado, es algo que se queda un poco corto, ¿no? Entonces, en 1983, el famoso profesor e investigador de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, propuso una teoría que supuso un cambio de paradigmas auténtico para el mundo de la educación. ¿Por qué? Porque él vino a decir que la inteligencia no es algo único, innato, inamovible, como se pensaba hasta ese momento, sino que en realidad él definió la inteligencia como la capacidad mental para resolver problemas o elaborar productos que fueran válidos en una o varias culturas. Entonces, él vino a decir que la inteligencia, eso, no es algo único, sino que es en realidad un conjunto, una suma de capacidades diferentes, que todos estamos dotados de todas ellas. Él habló de hasta 8 inteligencias. Bueno, primero descubrió 7 y luego posteriormente con los años añadió una más y aún hoy en día sigue estudiando. Entonces, lo que decía, tradicionalmente en los test de inteligencia intelectual, de coeficiente intelectual, medíamos las clásicas, ¿no? Las habilidades lógico-matemáticas y lingüísticas. Pero Howard Gardner nos vino a decir que hay muchas más inteligencias o talentos, o llámalo como quieras. Está, por ejemplo, la visual espacial, que es aquella que tienen los arquitectos, los ingenieros, incluso los escultores, ¿no? El ser capaces de ver un todo. La musical, pues aquellos que son unos genios en la música, tanto en interpretarla como en componerla. Luego tenemos la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, que son como las dos juntas. Es lo que se conoce como inteligencia emocional o social, ¿no? Las habilidades para relacionarnos con los demás, porque somos seres sociales por naturaleza, y también para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y luego también está la inteligencia corporal kinestésica, la que desarrolla todas las habilidades con el cuerpo. Ya puede ser, por ejemplo, la que desarrollan los atletas, pero igualmente también los actores, ¿no? Que son capaces de expresarse con el cuerpo. Y por último, está la inteligencia naturalista, entender todo el mundo que nos rodea, pues tanto la flora, la fauna, el significado, el universo, es la inteligencia característica de Darwin, ¿no? Que desarrolló su teoría de la evolución y que explicó tantas cosas. Entonces, como digo, según veis en este dibujo que os he puesto, todos nacemos con todas las inteligencias, con un espectro, pues cada uno los tendrá de una manera diferente, porque ninguno somos igual que otro, ¿no? Nadie somos únicos. Entonces, puede ser, por ejemplo, una persona que tenga muy desarrollada la inteligencia lógico-matemática y realmente sea un crack en este tipo de resolución de problemas, o que esté predestinado a estudiar pues matemáticas o ingeniería informática o algo de este tipo, pero sin embargo pues tenga otras habilidades un poquito más flojas, ¿no? A lo mejor se le da muy bien también la inteligencia musical, porque la música muchas veces está relacionada con las matemáticas, pero a lo mejor pues en habilidades interpersonales a la hora de relacionarse
es una persona muy tímida, que le cuesta mucho, pues eso, hablar en público, relacionarse, hacer amigos, confiar en la gente, ¿no? Bueno, pues seguro que también conocemos a gente así, ¿no? Con estas características. Nosotros tenemos las nuestras propias y los demás igual. Lo bonito de toda esta teoría, ¿qué es? Pues que nos hace darnos cuenta de que la inteligencia, eso, no es algo único y que es una suma de capacidades que a lo mejor no se nos dan muy bien las matemáticas, pero eso no nos hace condenarnos al fracaso profesional, ¿no? Seguramente que tengamos otros talentos por explotar y por descubrir, y eso es lo bonito. Otra de las cosas revolucionarias también que propuso Gardner es que eso no es algo único, innato, inamovible, la inteligencia, sino que se puede explotar con la educación. ¿Esto qué viene a decirnos? Antiguamente se pensaba que lo de ser más o menos listo era cuestión un poco casi de suerte, ¿no? De los genes que nos hubieran tocado a la hora de nacer. Y es verdad que hay un componente genético importante, pero por otro lado hay un componente ambiental también muy importante, o sea que sí que podemos hacer mucho con la educación y sobre todo con la educación personalizada. Antiguamente se pensaba incluso que los niños que habían nacido menos afortunados pues no merecía la pena educarlos, ¿no? Imaginaros esto, qué fuerte es, ¿no? Realmente y qué poco futuro dejaba a estos niños, ¿vale? Hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que es El elemento, de Sir Ken Robinson, una de las figuras también más importantes en todo el paradigma educativo, que nos habla de una forma muy cercana de un montón de casos reales de gente que conocemos, pues que a lo mejor no les fue muy bien en la escuela o desde luego no eran estudiantes modelo, porque terminaron abandonando la escuela o dedicándose a otra cosa y realmente se llegaron a convertir en unos auténticos genios en su profesión, ¿no? Y además, ¿qué sería de nuestro mundo sin ellos, sin figuras tan importantes como Michael Jordan, John Lennon, Matt Groening, el dibujante de los Simpson, ¿no? Que todo el mundo, pues al final conocemos. Y entre ellas, pues hay una anécdota de una bailarina que me gusta mucho. Esta bailarina es una de las más reconocidas a nivel mundial y cuando ella estaba en la escuela, pues le costaba mucho estarse quieta en la silla, en el pupitre sin moverse, ¿no? Entonces, una vez el profesor hizo llamar a sus padres, el director, a hablarles de lo que estaba pasando con su hija. Y les vino a decir eso, ¿no? Que tenía un comportamiento disruptivo, digamos, porque no era capaz de estarse quieta en la clase. La madre se quedó realmente muy, muy preocupada cuando el director de la escuela le llamó para hacerle saber este problema. Entonces ella decidió ir con su hija a un psicólogo, pues a la que la viera, a ver si realmente tenía algún problema o no, o qué podía hacer, ¿no? Porque le estaban dando esa señal de alarma del colegio. Entonces el psicólogo escuchó a la madre con la hija, después la mandó que saliera, estuvo observando a la niña y posteriormente salió y la volvió a pedir a la madre que entrara en el despacho. En ese momento encendió el aparato de radio, la niña se puso a bailar. Y entonces le dijo el psicólogo a la madre, quédese ahí y mírela. Su hija no tiene un problema, su hija tiene un gran talento, ¿no? Entonces de ahí lo bonito de la historia es que esta madre fue capaz de pedir una segunda opinión, digamos, y encontrar con un gran profesional, dar con un gran profesional que fue capaz de ver el talento de la niña y no ver un problema, como podría haber sido hoy en día, que también tenemos el famoso TDAH, que a veces está un poco sobrediagnosticado y que incluso se llega a medicar a los niños para que estén más quietos, digamos, y hay tanta polémica con todo esto, ¿no? Entonces, lo bonito es ser capaz de tener una visión integral y pensar que es que al final los niños se mueven, que lo raro es que se mantengan en un pupitre sentados y quietos, ¿no? Hay otra anécdota también del guitarrista del grupo AC/DC, que cuando iba a la escuela también pues los profesores le decían que si seguía por ese camino no iba a llegar a nada en la vida, etcétera, ¿no? Y con el tiempo, pues evidentemente, ya sabéis, el grupo AC/DC es uno de los más famosos del mundo del rock y él popularizó salir con su vestimenta de uniforme de colegial, ¿no? Y esto es muy curioso porque, bueno, viene de dos cosas. Por un lado, él siempre iba a ensayar al salir de la escuela en un local que tenían al lado, ¿no? Junto a sus compañeros de grupo. Y por otro lado, también es un poco en respuesta revulsiva a esas erróneas predicciones de sus profesores, ¿no? Como diciendo, no iba a llegar a nada, pues fijaros, ¿no? Así que, bueno, pues es muy interesante. Yo recomiendo mucho leer este libro. Seguro que conocéis esta frase que dice, todos somos genios, pero si juzgamos a un pez
por su capacidad para trepar árboles, vivirá pensando que es un inútil. Pues eso, pues al final, si nos están midiendo por aquello que realmente no es nuestro talento, nos vamos a sentir pues poco válidos, incluso fracasados, que esto no es lo nuestro, cuando en realidad podemos tener muchísimos más talentos y solamente hay que pararse a descubrirlos. Vale, esto es lo bonito. También me gustaría reflexionar sobre la escuela tradicional. Todos sabemos, el sistema educativo se creó hace ya más de 200 años, en una época más o menos pues cuando estaba la revolución industrial, en que se necesitaba sacar mucha gente del campo para que fuera a trabajar a las grandes ciudades. Entonces se necesitaba pues que tuvieran una educación mínima para poder salir a trabajar y a producir y hacer todos estos cambios tan importantes que fueron en nuestra sociedad. En ese momento fue lo mejor que se pudo inventar, ¿no? Porque realmente no existía un sistema educativo global y se creó un sistema muy estandarizado para educar a la masa. Y en ese momento fue una respuesta para una solución que había, ¿vale? Pero hoy en día, pues como digo, ha pasado más de 2 siglos, el mundo ha cambiado muchísimo, estamos en un sistema mucho más globalizado, que ya no sirve lo de estudiar para labrarse un futuro, sino que es que no sabemos ni siquiera cómo van a ser los trabajos del futuro, ¿vale? Y entonces, pues todo ha ido cambiando mucho. También la neurociencia ha hecho muchos descubrimientos. Sabemos ahora que el aprendizaje está muy ligado a la emoción, que la inteligencia no es algo único, sino que es una suma de capacidades. Entonces tenemos que ser un poco capaces de poco a poco ir cambiando el sistema y que la escuela tradicional sí funcionó durante mucho tiempo, pero hoy en día nuestro mundo ha cambiado y la escuela también tiene que ir cambiando poco a poco. Porque tal y como dice Howard Gardner, la educación que trata a todos de la misma forma es la más injusta que puede existir. Me gusta mucho esta viñeta que se llama La máquina escolar de Prato, pues que representa mucho cómo es el sistema educativo tradicional, ¿no? Entran cada niño siendo de su padre y de su madre, de su manera, con sus intereses, con sus talentos, y al final el sistema educativo lo que hace es que todos salgan uniformados de la misma manera, estandarizados, y quien no encaja en el sistema, pues como que se les expulsa, ¿no? Bueno, pues eso es lo que poco a poco hay que ir cambiando el enfoque de este sistema educativo tradicional que tenemos. Y bueno, pues para despedir esta introducción a este gran tema de las inteligencias múltiples, me gustaría hablar de algo que creo que es muy importante que tanto padres como educadores conozcan, y es lo que se conoce como la profecía autocumplida, ¿vale? Todo esto viene de una leyenda de la mitología griega, ¿vale? De la leyenda de Pigmalión y Galatea, ¿vale? Que os invito a leer, os dejaré en el enlace para que podáis leer un poco la historia, pero lo que nos viene a decir, la historia es preciosa y la recomiendo totalmente, lo que nos viene a decir es la importancia que tienen las etiquetas que a veces ponemos los padres o educadores a los niños, y muchas veces lo hacemos de forma totalmente inconsciente, no nos damos cuenta, hablamos delante de ellos pensando que los niños no se enteran y realmente, aunque estén a otra cosa, están escuchándonos siempre y realmente se creen a pies juntillas todo lo que decimos de ellos porque para eso somos sus padres o sus maestros, ¿no? Y ellos realmente nos idolatran y entonces, ¿cómo vamos a decir una mentira? Entonces, aquel niño en que le decimos, es que es malo, es que mi hijo es muy revoltoso, muy rebelde, es que pega, es que es malo, ¿eh? Pues al final, ¿cómo va a ser ese niño? Pues va a ser malo, porque es que es lo que realmente le estamos haciendo creer, ¿no? Se convierten en nuestros comentarios, esas etiquetas, se terminan convirtiendo en creencias para el niño que le van a condicionar toda la vida. Entonces, si el niño está acostumbrado a oír que es malo, es revoltoso, es que pega, ese niño se va a comportar así porque es la imagen de su autoconcepto que estamos construyendo. Además que estamos dañando su autoestima, por otro lado. Y de igual manera, si decimos es que este niño es tonto o es que no se le da bien muy bien la escuela o tal, de alguna manera o de otra, pues es que ese niño se lo va a creer y realmente se va a creer que es que estudiar no es lo suyo y que tiene que dejar los estudios y dedicarse a otra cosa porque por ahí no le va a ir bien. Y sería realmente una pena, ¿no? Entonces es muy, muy importante que seamos muy conscientes de esto porque en nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a hacerlo, nos paramos con la vecina y hablamos de nuestro hijo delante de él, como si nada, como si no nos estuviera oyendo,
y estamos continuamente colgando etiquetas, continuamente, continuamente. Y no nos damos cuenta del poder que tienen estas etiquetas. Cuando son buenas, pueden hacer, invitar a que el niño logre grandes cosas, pero cuando son malas les estamos machacando. Y esto es muy, muy importante que lo conozcamos, ¿no? Me gusta mucho la frase de lo hicieron porque nadie les dijo que era imposible. Y es así, ¿no? Este es el efecto Pigmalión, puramente. ¿Cuántas veces has llegado a conseguir algo que realmente pensabas que era dificilísimo, que era un gran reto, que nunca ibas a conseguir, pero lo has conseguido porque, por un lado, tenías una persona ahí alentándote, que a lo mejor era tu maestro, tu madre, que dijo, lo vas a conseguir, y eso te dio la energía suficiente para esforzarte y conseguirlo, conseguir cumplir tu sueño, ¿no? Eso es realmente muy, muy bonito. Y además también es muy importante nuestras propias convicciones. Realmente cuando nos creemos que somos capaces, tenemos muchas más posibilidades de conseguirlo que cuando no nos lo creemos o decimos, yo es que no sirvo para esto no es lo mío, no se me da bien, entonces no lo vamos a conseguir. Así que es muy, muy importante que conozcamos lo que es la profecía autocumplida y que la utilicemos correctamente y tengamos muchísimo cuidado con nuestro lenguaje, porque el lenguaje tiene muchísimo poder. Esto también está estudiado científicamente, de hecho se hizo un estudio muy interesante una vez en el que, bueno, pues en un colegio se separaban, se hizo pasar un test que en realidad era falso y se separaron los niños en dos grupos y se seleccionó un grupo que dijo, estos niños tienen como altas capacidades, van a tener mucho éxito en la vida, bla, 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 bla. Les hicieron creer eso, tanto a los alumnos como a los padres y a los profesores, y 8 años después se vio que esos niños habían tenido mucho más éxito, cuando en realidad el test era falso. Lo habían seleccionado aleatoriamente, ¿vale? Lo cual quiere decir, si a un niño le decimos que es bueno, que es listo, que es válido, va a llegar mucho más lejos. Así que tenemos que poner el foco en eso, ¿vale? En siempre cuidar nuestro lenguaje y alentar a nuestros niños y hacerles creer en todas sus capacidades y sus talentos, sean cuales sean, que eso es lo bonito, que no porque a un niño se le den mal las matemáticas va a estar condicionado al fracaso, ¿no? Sino que a lo mejor tiene muchísimos más talentos que están ahí para descubrir y explorar. ¿Y qué puede ser más bonito que acompañar a nuestros niños, ya sean nuestros alumnos o nuestros hijos, a descubrir todas sus capacidades y hacer que disfruten de ellas y a que puedan luchar por dedicarse a ello, porque así llegarán a tener unas vidas más plenas y también llegarán a entregar su mejor talento al mundo, ¿vale? Y bueno, me despido con esta cita que dice, trata a un hombre tal y como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Así que hagamos eso, cambiemos la forma de mirar y observar a nuestros niños y acompañémosles a descubrir todos sus talentos, porque desde luego tienen muchos. Nada más, aquí os dejo también una cita de María Montessori. Bueno, soy una apasionada de toda esta pedagogía, me encanta, soy también guía Montessori y poco a poco mi labor es difundir todas estas pequeñas ideas entre familias y educadores y escuelas. Si queréis ampliar información, me podéis encontrar en las redes sociales como Miriam Escacena, en mi página web comunicacionconbebes.com, en el Facebook del mismo nombre y en Twitter e Instagram con el usuario Milunita y yo. Os invito también a que os registréis en mi página web para que podáis recibir mi boletín, mi newsletter, donde voy contando todas las actividades que organizo, tanto cursos presenciales como online, como presentaciones de mi libro en diferentes ciudades de España, formaciones a escuelas, etcétera. Espero que el tema os haya gustado, os haya resultado tan apasionante como a mí y próximamente más. Os espero. ¡Chao!